A continuación, Vida Legal con el doctor Dante Díaz Wong. Por Radio Miraflores, la auténtica online. Somos los mismos, pero mejores. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Radio Miraflores. Una vez más estoy acá para iniciar un programa más de Vida Legal. Hoy día tenemos un programa realmente importante, controvertido, subversivo y siempre crítico. Así que primero recordarles, ingresen a sus redes sociales para compartir este programa a Miraflores La Auténtica en Facebook, en Instagram, en YouTube, para que puedan compartir. Hoy día vamos a alegrarnos porque para iniciar la selección peruana de fútbol, que es la selección de todos y es la selección de nadie, como ustedes comprenderán, ganó ayer a Emiratos Árabes 3-0. Bueno, pues la verdad que algunos dicen que estamos en una gran racha, una racha inolvidable de 14 partidos sin perder. Yo no sé si en medio de toda esta locura, que todo el mundo habla de fútbol, de Paolo Guerrero, de Peña que no fue convocado, la gente se ha dado cuenta de que han subido los impuestos, han subido las galosinas, han subido el papel higiénico, todo un tema por resolver, todo un tema por solucionar. Así que la verdad que ese es un tema que a mí me deja también preocupado, de hecho, porque no es justo que las cosas estén de esa forma, que las cosas se manejen de esa forma. Pero bueno, Jorge Román Ruiz, candidato a la presidencia del Perú, generosamente ha dejado sus actividades para venir a esta cabina, acá en este pequeño lugar en Miraflores. Jorge, bienvenido acá a tu casa, a Radio Miraflores. Muchas gracias, Dante. Gracias por la gran bienvenida y felicitaciones por el 82 aniversario de la radio. Bueno, la verdad que es 82 años ya está viejo, ¿no? Ya está viejo, pero este año vamos a cumplir 83, ¿eh? Ah, mira tú. El 3 de noviembre. El 3 de noviembre se cumple 83. Y Jorge, yo tendré que decirte que los peruanos vivimos en una dictadura que es silenciosa, la dictadura del Estado. El Estado ejerce su poder de manera silenciosa y los niños, cada vez que le dicen a su papá, cómprame un cuacuá, o cómprame un caramelo, o cómprame una gaseosa, los niños están pagando impuestos que ellos no quieren pagar. ¿Qué sucede con este Estado que silenciosamente nos tiene a todos comprometidos, a todos inmersos en un status quo a veces perverso? Lo que sucede es que el Perú tiene un sistema de gobierno unitario, centralista, basado en los impuestos, con un marco jurídico legalista, de tal manera que justifica las acciones que pueda tomar cualquier Estado. En este caso, digitado desde Lima, bajo las órdenes de los congresistas, ¿no? Porque ellos son los que sacan leyes sistemáticamente a favor del Estado y en contra de los ciudadanos. Bueno, pero a ver, has tocado un punto interesante, los congresistas. Los congresistas es el poder del Estado que da las leyes. Entonces se supone que deberían ser las personas más doctas en temas legales, jurídicos, jurisconsultos, unas eminencias en temas jurídicos, pero al ser congresista te piden ser peruano de nacimiento y se acabó. Ser mayor de edad nada más, ser mayor de 30 y tantos años, porque después no te piden mayor requisito. Entonces, al final el Congreso está lleno de personas que no están capacitadas en temas legales, jurídicos, legislativos, parlamentarios, y entonces las leyes de un tiempo a esta parte no son las mejores. ¿Qué está pasando? En primer lugar, los congresistas son elegidos por su pueblo, ¿no? En su localidad, en su circunscripción electoral. Pero cuando vienen a Lima son juramentados a nivel nacional como congresistas de la República, ese es el primer punto. Entonces de ahí nomás ya hay una estafa a la población. Segundo punto, en estas últimas elecciones ha habido un acto inconstitucional, o sea, el Jurado Nacional de Elecciones le ha dado la credencial de presidente a PPK, ¿no? Y al actual presidente de la República, Vizcarra, el señor Vizcarra, pero también a 130 congresistas y a 5 parlamentarios andinos. Sin embargo, en estas elecciones son inconstitucionales porque
se han utilizado dos leyes para un mismo acto electoral. Ah, ¿cómo es eso? Explícame, ¿qué leyes hemos usado? La ley anterior y la ley actual. Totalmente, totalmente inconstitucional. Por lo tanto, yo no reconozco, por ejemplo, como mis congresistas a estos señores, ¿no?, que están dando leyes nulas para el país en estos momentos. Tercer punto. ¿Cuál es lo indebido en ese aspecto que realmente no tenía conocimiento? Yo soy un ignorante de este evento que me estás diciendo. O sea, hay dos leyes que se han asumido vigentes para poder juramentar a los parlamentarios. Sí, o sea, el acto electoral en sí estuvo bien, ¿no? La gente votó, la gente hizo uso de su ciudadanía, su responsabilidad cívica, fue votar. De eso no tengo ningún problema. Lo que sí hay un problema es generado por el Jurado Nacional de Elecciones, por los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, que utilizaron dos leyes para un mismo acto electoral. A algunos se les aplicó la ley anterior y a otros se les aplicó la ley actual. Eso no tendrá que ver con esta frase que decía mi abuelita, para mis amigos todo y para los demás la ley. Lo que pasa es que el Estado es perverso, pero ellos se atribuyen la figura de semidioses de que pueden decidir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Pero eso es perverso, totalmente perverso. Bueno, a ver, y entonces ya estamos complicados, porque si hay una ilegalidad de parte electoral. Ahora, aparte de que el evento electoral anterior fue sumamente controvertido, porque hubo algunos candidatos que fueron quitados por la autoridad electoral, cuando la Constitución claramente dice de que nadie debería ser privado, ya en un comicio ya convocado, iniciado y faltando a pocos días de culminarse, ¿no? Sí. Me faltó terminar por la... Dilo. pregunta que hiciste. Lo que pasa es que el Estado o la Revolución Francesa nos hace creer de que el Estado tiene tres poderes, ¿no? El poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo. Sin embargo, en la práctica solo existe el poder político, porque el Estado tiene un nacimiento violento, ¿no? Se llama superestratificación. O sea, un grupo de nómadas van a delincuentes, sojuzgan un territorio, vuelven esclavos a los demás, al jefe de la banda lo hacen rey, marqués a los demás, a sus capitanes, marqués, conde, etc. Y luego crea una religión para hacer creer a la población sojuzgada que los ha llevado a Dios. O sea, tú estás hablando de los incas con los chancas. Efectivamente, le hicieron la humanidad. Estás hablando de los incas con los chachapuyas. También. Pero los incas no pudieron con los chachapuyas. Es en el caso de que no puede, pero en el caso de los moros... Pero ahí me da cuando yo comienzo a ver la historia del Perú, digo, los incas no pudieron con los chachapuyas. No obstante, en algún momento los incas llegaron a Cuelac y conquistaron Cuelac. Y los incas tomaron Cuelac y se quedaron a vivir en Cuelac y votaron a los chachapuyas, ¿no? Y esta es la ironía de la vida. Y después los chachapuyas se unen a los españoles y toman Cuelac. Así es la historia. Como te decía, se lo hicieron a los moros se lo hicieron a los españoles, y los españoles se lo hicieron a los incas. Es un círculo vicioso, se llama Estado. Y se llama superestratificación, sociológicamente hablando. ¿Cómo se llama? Superestratificación. ¿Y por qué? ¿Por qué ese nombre? Un grupo de personas se sobrepone a una sociedad distinta y los vuelve esclavos. Superestratificación. Y eso se repite en los moros también. En los moros, y los moros a los españoles, y los españoles a los incas, y sucesivamente así en toda la historia de la humanidad. El nacimiento del Estado es violento. Por lo tanto, los impuestos son violentos. ¿Por qué? Porque son confiscatorios. O tenemos un contrato con el Estado para que el Estado nos cobre impuestos. No hay contrato. Por lo tanto, son confiscatorios. Pero cuando la gente nace en el Perú, nace sobre las leyes peruanas, ¿no? Entonces, el nacer en el Perú te hace peruano de nacimiento. Entonces, tú tienes el privilegio, al haber nacido en esta patria, esta tierra divina, de pagar impuestos para el Estado. Sin tu consentimiento.
Es un honor que te da el Es Estado. lo que dicen, ¿no? Es un honor que te da el Estado poder pagar impuestos para mantener este Estado. Este Estado que tiene autoridades que se preocupan por su pueblo. El Congreso se preocupa por los ministros de Estado, los alcaldes, los regidores, todos se preocupan por la gente del pueblo. Es lo que nos hacen creer, ¿no? Pero en realidad los peruanos somos soberanos sobre nuestros territorios, porque dicen que el Estado somos todos, ¿no? Entonces, ¿somos soberanos realmente o el soberano es el Estado? Porque cuando uno quiere entrar o salir del territorio nacional solos o con productos y servicios, siempre tenemos que pagar tasas o tenemos que hacer trámites. Es más, si tú en tu casa, en tu terreno que has comprado con el esfuerzo de tu vida, encuentras oro, el Estado te lo quita. Los municipios te cobran tu valor y si no pagas te quita tu casa. O sea, el peruano no es soberano sobre su territorio, es el Estado el soberano. Lo que no pasa en otros países. Por ejemplo, yo soy tejano, vivo en Texas, encuentro un pozo de petróleo y ese petróleo es mío. Exacto. Al Estado, claro, le doy un porcentaje, pero el petróleo es mío. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay un sistema jurídico distinto al peruano. En el Perú el sistema es legalista. En Estados Unidos es de sistema natural, el common law. Es un sistema anglosajón que se basa en jurisprudencia. Y entonces, ¿cuál es? Esta es una cosa controvertida. O sea, al final, los peruanos, desde que somos niños y se compran su chocolate, su caramelo, ya todos están pagando impuestos. Así es, Y son impuestos confiscatorios, así es. porque no hay un consensuamiento. Y bueno, pues, pero el Estado, tal como está creado, realmente está dando prioridad a lo que los peruanos necesitan. O sea, tú llegando a ser presidente de la República, ser electo presidente de la República, tú mantendrías este status quo de ministerios, congresistas, alcaldes, regidores. No, porque lo primero que hay que hacer, o lo que tendría que hacer objetivamente un presidente a partir del 28 de julio de 2021 sería eliminar drásticamente el gasto fiscal, porque el gasto fiscal genera extrema pobreza y pobreza actuales de casi 200 años. Entonces necesitamos cambiar el sistema de gobierno unitario por un sistema libertario, donde todas las regiones serían autónomas de verdad. Incluso podrían ser países. Porque, ¿por qué el Estado basado en Lima o con sede en Lima tiene que decidir qué hacer en las provincias cuando el dinero de las provincias es de ellos, no de Lima? O sea, se mantiene es que lo que pasa es que hemos heredado un sistema unitario virreinal medieval del virreinato, pues. Ese es el problema. Entonces, no ha habido un cambio. San Martín quería un Estado federal para el Perú, como lo hay en Argentina. Pero San Martín no quería una democracia, una semidemocracia, o sea, quería una monarquía democrática. No, el que quería una monarquía y efectivamente quería ser rey de Sudamérica era Bolívar. De hecho, él no era un libertario, era un conquistador. Él arrasaba con su ejército poblaciones enteras. En cambio, San Martín era federalista. Ya, y los dos eran masones, ¿no? Tengo entendido que San Martín sí lo era. Pero Ya. Bolívar no sé. Bueno, pero se supone que hay todo un proceso de negociación, porque San Martín se sienta a conversar con Bolívar y Bolívar le dice a San Martín, tú te vas, yo me quedo. Lo que pasa es que se pelearon en Punchauca. Justamente el federalismo pues es un sistema libertario o más cercano al libertarismo, y en la monarquía no, pues no es una dictadura. Es lo que estamos pasando en este momento. Nos hacen creer que es una democracia, ¿no? Correcto, pero la democracia en realidad, en la práctica, es una dictadura solapada. El sistema monárquico, basado en un rey, es igual que el sistema unitario, basado en el sistema presidencialista. Es lo que estamos viendo ahora, por eso es que cobran impuestos confiscatorios. Nos quitan nuestra plata, nos quitan nuestras libertades individuales y de propiedad privada. Ahora, yo no entiendo, el Estado es el primero, o sea, las normas son para todos, pero el Estado es el primero que incumple las leyes. Sí, efectivamente. Se dice que en el Perú hay el 68, 70% de la población es informal, cuando en realidad el primero informal es el Estado, porque no tiene contrato con sus ciudadanos. Por ejemplo, acá tengo una norma que dicen tú solamente puedes meter 5 personas, 7 personas, máximo, capacidad máxima 10 personas, si no, te cierran.
¿no? En cambio, tenemos el récord en el mundo de tener las 2 cárceles más pobladas del planeta. O sea, cárceles que son para un determinado número de presos. Tenemos 10 veces la población penitenciaria, gente durmiendo en los pasadizos. O sea que yo no puedo tener más de 10 personas, pero ellos pueden tener en sus cárceles 5 veces más su población permitida. Como decía hace un momento, ¿no? El Estado es perverso, pues. Ellos deciden qué es bueno y qué es malo. No les importa que haya cárceles hacinadas, ¿no? Gente, ¿no? Sino más bien, ¿qué le conviene a un policía corrupto? Que haya más delincuentes. ¿Qué le conviene a un juez corrupto? Que haya más delincuentes. ¿Qué le conviene a un Estado que es perverso, que no tiene contrato con los ciudadanos y que no existe en realidad? Que solamente existe un grupo de personas se hacen llamar Estado, pero que en realidad es una administración pública que te quita tu dinero mediante impuestos falsificatorios. Y entonces, ¿por qué hay una política penitenciaria de rehabilitación? Dice que la política peruana es una política de rehabilitación, reinserción de la persona que delinquió, que se equivocó, lo van a volver a preparar para insertarlo de nuevo en la sociedad. La gente se puede rehabilitar en un penal donde existe 5 veces la población, donde tienen que dormir en los pasadizos, donde el que tiene dinero tiene en su celda televisor, VHS, cable, internet, lacto, cama, hasta tiene baño de visita. Bueno, yo en lo personal creo que en mi gobierno yo no gastaría ni un solo sol en mantener a un delincuente en la cárcel. Es más, las cárceles no va a haber en mi país, si yo me eligen presidente. Las cárceles serían privadas, es decir, los presos o los reos van a tener que mantenerse ellos mismos trabajando forzosamente. No están de vacaciones. He visto cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos, cárceles extraordinarias, cárceles que están administradas por 10 empleados civiles. 10 empleados civiles manejan toda la cárcel. Lo mismo sucede con lo propuesto nosotros en relación a las ciudades. ¿Por qué tener 45 alcaldes en una sola ciudad que es Lima? ¿Por qué tener un alcalde provincial? ¿Por qué no es un solo alcalde? Bueno, pero es que eso es diferente. Eso es diferente. La cárcel, a mí me parece sumamente eficiente si tienes 10 empleados y entonces esos 10 empleados se encargan de que los presos no estén ociosos, generen riqueza, tengan sus talleres, trabajen, hagan una vida útil diaria y no se pierde el dinero de sus alimentos, no se pierde el dinero de su vestimenta, no se pierde el dinero, ¿no? Tranquilo, ¿no? No es como acá, ¿no? Que acá en las cárceles pasa de todo, ¿no? O sea, ¿cómo entró la droga a la cárcel? ¿Cómo entró la cerveza a la cárcel? ¿Cómo entró las mujeres a la cárcel? O sea, pero mira, eso tiene su explicación. Lo que pasa es que, a ver, el Estado no puede hacer economía, o sea, no puede invertir. Yo me molesto cada vez que escucho a alguien decir, el Estado ha invertido tanto en educación, ha invertido tanto en salud. Mentira, el Estado no puede invertir porque no tiene cálculo económico. Y para hacer ecuación de costo-beneficio, que es parte del cálculo económico, se requiere propiedad privada y el Estado no lo tiene. El Estado te quita tu propiedad privada para tener dinero. Entonces, todo lo que hace el Estado es gasto, o sea, es meramente contable. Entonces, no se puede decir de que todo lo que hace el Estado, en este caso, en el caso de las cárceles, va a ser rentable. ¿Por qué? Es rentable para los delincuentes, no para los ciudadanos. Ni siquiera para los delincuentes, porque el presupuesto de las cárceles no llega a los presos. Porque cuando tú vas a la cárcel dices, bueno, ¿y dónde está el presupuesto para los colchones? Pero si los mismos presos compran su colchón. ¿Y dónde está el presupuesto para la paila? Si ellos mismos se preparan su paila. ¿Dónde está el presupuesto para el mantenimiento? Por eso digo, o sea, ¿cómo el Estado sabe o cómo podemos determinar cuánto se debe gastar en una cárcel si no podemos hacer cálculo económico porque no tenemos propiedad privada? Ese es el tema. Ahora, el tema que tú planteaste de que los alcaldes, o sea, Lima es una megalópolis, tiene 13 millones de habitantes, pero yo hablaba con el alcalde de Barcelona y bueno, a diferencia de otras personas, estos no podían entrar en entender cómo en Lima el alcalde de Lima tenía que gobernar con 42 distritos más, ¿no? Vamos a dejarle la pregunta, ¿por qué en España hay un solo alcalde y acá hay varios?
Vamos a una pequeña pausa y si Elena me pone atención, vamos a una pausa y retornamos. Sí, que disfruten, no me hagan. Bueno, pues ahora sí, estamos de nuevo acá en vivo y la pregunta que había dejado al momento de ir a la pausa es, el alcalde de Madrid decía que no entiendo cómo es posible que el alcalde de Lima no sea alcalde de nada porque tiene que coordinar con 42 alcaldes más. Y lo otro era que era un despropósito que, o sea, el alcalde en Madrid, que existe un solo jefe de parques y jardines, existe un solo jefe de seguridad ciudadana para todo Madrid. Pero acá no. Acá cada distrito tiene su jefe de seguridad ciudadana, cada distrito tiene su jefe de parques y jardines, cada distrito tiene su recaudador de impuestos. O sea que por cada cargo se multiplica por 42. ¿Qué pasa, Jorge Román? Como dije, el Estado es perverso. No hay cálculo económico. Se gasta el dinero de los contribuyentes. Y de los contribuyentes, entre comillas, porque realmente los impuestos son confiscatorios, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? ¿Por qué no solamente un alcalde por ciudad simplemente? Y se acabó el problema del gasto fiscal. Y se reduce la extrema pobreza, además se puede eliminar la extrema pobreza. ¿Por qué tantos ministerios? ¿Por qué no cero ministerios? A ver, ¿de qué sirve un ministerio? Hay duplicidad de funciones. Los municipios ahora están encargados de que la seguridad, la educación y la salud, asuntos que son ámbitos económicos, que le corresponde a las libertades individuales de las personas. ¿Por qué necesitamos un Estado que administre o que sea el gran moderador de los ciudadanos cuando son personas adultas, que puedan elegirse a sí mismas y administrar sus bienes solos, sin necesidad del Estado? ¿Tú consideras de que el Estado se ha vuelto un monstruo gigantesco? eh, sí, un monstruo y desproporcionado, porque nos meten la idea de igualdad, pero no hay igualdad, porque si tú trabajas en el Banco Central de Reserva, o sea, te pagan más que lo que gana el presidente de la República y encima el CAFAE te da un bono extraordinario y el día que tú te mueras, tu puesto de trabajo lo hereda tu hijo. O sea, no existe la igualdad. No. Es que el término de igualdad es un término matemático. No puede haber dos personas iguales en la Tierra. Solamente matemáticas simples. ¿Cómo que el tema de igualdad es un tema matemático? Yo me opongo. ¿Cómo va a ser un tema matemático si todos los presidentes son electos justamente con su discurso de igualdad? Todos somos iguales. Acá no habrá diferencias. En el Perú no se discrimina a nadie. Pero es una mentira, pues es un populismo. Pues. A ver, o sea, tú vas a comprar una entrada a Machu Picchu, ¿ya? Y si eres peruano te cobran 100. Y si eres extranjero te cobran 200. Oye, el Perú es lo máximo. Sí, es lo Han, máximo. han inventado una tarifa dependiendo de dónde vienes. Pero es que el Estado es perverso, pues ellos decían qué cosa es bueno y qué cosa es malo. No, pero dime, el mundo no puede entender que ese tema tan sensible, tan sencillo como la tarifa Machu Picchu, es un tema discriminador. No solamente es discriminador, vuelvo al tema del cálculo económico. El Estado no puede hacer cálculo económico porque le falta propiedad privada, el cual es un elemento básico de la ecuación costo-beneficio. Lo que sí puede hacer un privado. Porque el Ah, Estado solamente es meramente contable todo lo que hace porque es gasto, nada más. bueno, pero tú me dices que la igualdad es un tema matemático. Yo creo que más bien la igualdad es una poesía, es literatura de ciencia ficción. Julio Verne debería haber hablado de la igualdad, porque es algo que el ser humano aspira y solamente se podría ver en una serie de ciencia ficción donde ya la pobreza se ha erradicado, donde el mundo ha sabido administrar equitativamente su riqueza y donde no tenemos las contradicciones, donde la Organización Mundial de la Salud te dice de que la enfermedad más grave del planeta es la desnutrición, cuando, o sea, la gente muere por desnutrición cuando la enfermedad más grave es la obesidad. Es que lo que pasa es que esas organizaciones se basan en las estadísticas
y las estadísticas es la matemática del Estado. Es igual, el peor curso, o sea, el más estatista de los cursos es el curso de geografía, por ejemplo. Porque te presenta un Estado incluso con personalidad. Digamos que el mapa del Perú, digamos. Entonces ya tú, el empresario no hace negocios con otro empresario de otro país, sino dice, el Perú exporta tantos kilos de papa, digamos, a Bolivia. Y Bolivia exporta al Perú tantos kilos de papa. Ya tienen personalidad los países. Cuando en realidad no existen, en realidad. Solamente está en nuestra mente como una idea de país. Pero yo no como un entiendo. mapa. El Perú se supone que exporta papa, porque somos la cuna de la papa. Los que verdaderamente exportan papa son los ciudadanos. Bueno, No sí, los países. sí, pero en esa lógica ahora tendré que decir, son los ciudadanos que ahora están importando papa Exactamente. de Europa. Sí, por salud mental es así. O sea, y que, señores, o sea, por no pagarle a los agricultores lo que quieren, ahora traen la papa del extranjero. No, lo que pasa es que el Estado se atribuye monopolizar ciertos ámbitos de la vida económica. Ese es el tema. Entonces, cuando el Estado interviene en un ámbito de la vida económica, por ejemplo, la agricultura, la vuelve cara y la vuelve mediocre, ineficiente. Porque ¿cómo calcula el Estado, por ejemplo, qué producción debe haber? ¿Y qué producir? ¿Y cuándo? No, pero No, que no tiene cómo. el Estado le quiere decir a la gente lo que tiene que comer. Y no comer. Y le tiene que decir, va a haber superproducción de arroz, así que ya no siembren arroz. Sí, pero hay algo, mira, hay algo más cruel todavía al respecto, mira. ¿Por qué? Porque, digamos, un candidato a la presidencia, no, yo no, otro candidato, ¿ok? Yo soy libertario, no soy demócrata. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, los agricultores, el rey de la papa, digamos, no sé quién será, pero ya, digamos, el rey de la papa. Te financio tu candidatura, muy bien. La SUNAT Entonces, tampoco cuando sabe. no, la SUNAT tampoco. Porque tampoco le recauda impuestos. En fin, la SUNAT es la Santa Inquisición, de la antigüedad. Se han cambiado el nombre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Lo elige presidente ya. Lo elige presidente, entonces el presidente dice, como el Estado es perverso y se atribuye ingresar a la vida económica en cualquier ámbito de la vida económica, entonces dice, bueno, vamos a subir la papa a $1, el kilo de papa, este mes, así que aprovecha, hermano. Ya que tú me has apoyado en mi candidatura, entonces yo te subo la papa a $1 y se hace rico en un mes. Y luego bajamos el precio. Porque no tiene cómo calcular el Estado, porque no hay cálculo económico. Al carecer de propiedad privada no puede hacerse una ecuación costo-beneficio. Bueno, pero por lo menos ahora nos han sorprendido el ministro de Economía con una política de salud, una política de prevención, y entonces el ministro ha salido a decir de que para cuidar la salud del pueblo vamos a subir el precio de los impuestos de las bebidas azucaradas, para que su hijito no se enferme, para que no consuma bebidas azucaradas. Vamos a subir los impuestos a los dulces, a las gaseosas, a las bebidas azucaradas y también al papel higiénico, para que tampoco ustedes, para que no usen papel higiénico. Mira, tú dices que el ministro ha anunciado que va a incrementar los impuestos para ciertos productos, y eso es para que la población más pobre tenga mejor salud, ¿verdad? Claro. Ya, cada vez que yo escucho eso, me preocupa. ¿Sabes por qué? Porque en lugar de ensanchar la base tributaria, estamos ensanchando la extrema pobreza. ¿Cómo le puedes recargar más impuestos a la gente más pobre? Ese es el tema. Pero no estás disuadiendo a que la gente no consuma cigarros, no consuma cerveza, no consuma licores, no consuma aguas gaseosas. El Estado se atribuye qué es bueno y qué es malo. Entonces dice, el alcohol es malo, entonces hace una ley contra el alcohol. ¿Qué pasa al respecto? Un monopolio y un mercado negro alrededor. La droga es igual. Antes se vendía la droga abiertamente. El Papa, Juan no sé cuánto. Es cierto lo que dices, claro, por eso que la gente va a Tacna y se trae los licores. Así es. Sin impuestos, salen más baratitos. Es el mercado negro. Claro, mira, no me había En percatado. todo orden de cosas. No me había percatado. A partir de ahora, señores, no acepto whisky que sean de Tacna. Si me quieren regalar, me traen con la factura y que han pagado su impuesto. No, te atraigan nomás, no hay problema, no voy a pedir factura. Lo que tú estás diciendo es realmente cierto. Entonces,
este Estado tiene sus intereses, tiene su agenda propia y la agenda no tiene nada que ver con la salud pública, pero es un poco contradictorio. A mí me cuenta, yo con muchos amigos que tengo en Estados Unidos me dicen, oye, en el Perú son muy ricos, me dicen. ¿Pero por qué? Porque a mí un auto en Estados Unidos me cuesta pues $1000 y a ustedes pagan $15.000 por el mismo auto que me cuesta $1000 a mí. Y les cuesta a ustedes por los impuestos que tiene el Estado. En cambio, acá en Estados Unidos me cobran impuesto si es que mi auto es viejo, porque dice que estoy contaminando. Y en cambio, a ustedes, si su auto es nuevo, le ponen impuesto porque su auto es nuevo. En vez de promocionar de que la gente renueve el parque automotriz teniendo autos nuevos para no contaminar, al contrario, le ponen impuesto al auto nuevo y el auto puede tener 40 años, 50 años y lo dejan circular. ¿Cuál es la lógica? No, no hay lógica. La única lógica sería para el Estado, ¿no? Perverso que... Pues es un grupo de personas que se hace llamar Estado, pero es la administración pública que tenemos, ¿no? Tú bien cierto le dices, pero el punto de concreto acá es que cuando el Estado se atribuye a sí mismo, porque nosotros los ciudadanos nunca se nos ha preguntado qué funciones le vamos a dar al Estado, siempre hay cada 5 años elecciones presidenciales, solo se elige el presidente y los congresistas, pero no se elige qué Estado queremos. No se elige qué funciones le vamos a dar al Estado. Nunca se nos ha preguntado a los peruanos qué funciones nosotros le damos al Estado peruano. Y por eso ellos se atribuyen lo que quieran, hacen lo que sea, lo que ellos creen conveniente, y sin cálculo económico. Bueno, podríamos decir que no hay una tendencia, o sea, no existe realmente en el Estado la derecha, la izquierda, ¿no existe eso? Bueno, en realidad no existe tal cosa, ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, y tampoco existen los tres poderes del Estado, que son el poder ejecutivo, el legislativo, el poder judicial, porque se nos ha hecho creer que la Revolución Francesa le da funciones al Estado, cuando en realidad solo existe el poder político, y los partidos políticos juegan al poder político, nada más. A ver, Elenita, no sé si me corroboras el micrófono rojo, por favor. ¿Sí? Vamos a la pausa. Perfecto. Perfecto. Vamos a la pausa, retornamos. Entiendo por qué, porque estaba bien en la entrevista anterior. Cambia el micrófono nomás. Cambia el micrófono y listo. ¿No? Es el Estado ¿Qué es que el cambio? Sí, yo creo que ha sido. Escuchaba muy lejos, pero... el Estado se está boicoteando tu programa. Sí. Siempre el Estado tiene que hacer esas cosas. Todo manipulador, todo perverso. Bueno, entonces tal como decía, como yo estaba explicando muy bien todo este asunto, entonces yo no puedo entender cómo funciona, o sea, no existe o sea, realmente hay una doble moral, o sea, el Estado te obliga a ti a cumplir las normas, pero el Estado es el primero que inventa el contrato CAS. El contrato CAS no paga nada, al privado le obligan todo, el Estado no paga nada. Por ejemplo, un caso, el Sedapal. Sedapal es una empresa estatal. Sedapal es financiada por el erario público, el erario de la nación, que es el presupuesto nacional de la República, basado en ¿qué? En impuestos, ¿correcto? Pero ¿qué ocurre? Como todo el proceso de convertir el agua turbia en agua potable, bajo un proceso industrializado, ¿no? Y con conductos de agua y desagüe y todo esto, llega a tu casa el agua y todo está pagado, ¿verdad? ¿No es cierto? Claro. Está financiado, Claro correcto. que sí, Entonces yo claro te que sí. pregunto, entonces si todo está financiado por los impuestos que nosotros nos confiscan nuestro dinero, ¿por qué viene un recibo mensual si todo está pagado? Es que es una empresa estatal, pues.
El Estado es perverso, O sea, el Estado está haciendo negocio con el pueblo. un negociado. Y en todo orden de cosas, educación, salud, seguridad, todo lo que el Estado toca Pero a es ver, en corrupción. educación no se supone que la educación es gratuita, totalmente gratuita. No puede ser gratuito. Cuando alguien me dice que es gratuito, alguien lo está pagando. Está financiado por el Estado, perdón, por los impuestos de la gente, pero es forzosa, no hay cátedra libre. El Estado le ha quitado la responsabilidad de educar a sus hijos, que es de los padres. Y el Estado se atribuye esa función. ¿Por qué? Porque en la currícula estatal, que es forzosa, les enseñan a los alumnos a adorar al Estado. ¿Por qué no enseñan a adorar a los padres? ¿Por qué no enseñan a adorar a Dios? No, enseñan a adorar al Estado. Durante los 6 años, 5 años de primaria y durante 5 años de secundaria y todo el tiempo que pasa en la universidad. Todo es educación forzosa, currícula forzosa. No hay cátedra libre. En el Perú necesitamos cátedra libre. Es más, los Ashánica tienen libros en español. ¿Por qué no tienen libros en su idioma? Los aymaras, los quechas, ¿por qué no se enseña a ellos en su idioma? No, no hay libros de ese tipo. La cátedra libre es lo que los padres a sus hijos le daban su legado, su conocimiento generacional, transmitido por generaciones, su experiencia de vida, su manera de afrontar la adversidad, la resiliencia para poder vencer la adversidad. eh, pero estás ya en otro tema, o sea, en el tema de que el Estado ha tomado protagonismo por la ausencia de la familia, o sea, porque la familia se ha ausentado, ahora todos trabajan, la mamá trabaja, el papá trabaja, entonces los papás llegan a su casa pues 6 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche, a veces ya los chicos están durmiendo o ya se fueron a la calle y no regresan todavía, entonces la familia tal como era concebida antiguamente pues prácticamente no se ven, no se encuentran, no se miran y los hijos ya no aprenden de sus padres, aprenden del internet, aprenden del YouTube, aprenden de la televisión, aprenden de su barrio, de sus vecinos. La familia es un concepto muy bonito, pero la familia es un ausente permanente en la vida de los jóvenes que se están formando. Lo que pasa es que, a ver, nuevamente el problema es el Estado. ¿Por qué le damos al Estado para que solucione nuestros problemas cuando el problema es el Estado? Te lo demuestro en este momento. El Estado, cuando interviene en un ámbito de la vida social, el ámbito económico, por ejemplo, la familia, ¿cómo lo hace? Le quita libertades individuales y de propiedad privada. ¿Cómo lo hace? Vía monopolio. ¿Por qué? Porque el padre de familia tiene que, de todas maneras, pagar por los servicios que te presta el Estado, porque es el único ente que te puede prestar esos servicios, digamos, servicios municipales, por decir, servicios ministeriales, por ejemplo. Ahora, pero también te los quita tus libertades individuales de propiedad privada de otra manera, vía impuestos confiscatorios, porque en lugar de tener dinero para llevar a tus hijos digamos, de paseo, comprarles ropa, darles mejor educación, qué sé yo, irse al extranjero, lo que sea, no puede porque el padre tiene que gastar ese dinero en los impuestos confiscatorios que le pide el Estado. Es más, en los municipios es el ente más corrupto que hay, donde hay más corrupción. ¿Por qué? Porque toca el tema inmobiliario, es decir, por una firma de un funcionario tienes que pagar un precio. Y si no pagas, autovalúa, te quitan tu casa, todo el esfuerzo de tu vida. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a un padre de familia o una madre de familia que esté abocada a las tareas del hogar cuando tiene que pagar lo que el Estado le está confiscando? Entonces le quita ámbitos de libertades individuales y de propiedad privada vía monopolios y vía impuestos. Por eso la familia peruana está mal, porque el Estado le quita esos ámbitos de la vida. Bueno, la gente está escribiendo en el video de transmisión, estamos en vivo. Segundo Miguel López Aever dice saludos desde Madre de Dios a Jorge. Dice Jorge Román, una propuesta de un gobierno sin pago de impuestos. Me dice, qué interesante, me dice. José Miguel Gandur Torrado dice, saludos a todos nuestros compartidarios, especialmente a mi amigo Jorge Román desde Colombia, desde Ocaña, dice. José Miguel Gandur Torrado te envía saludos. Y Mel Barroque dice, el único candidato que dice la verdad de la realidad peruana
él debería ser nuestro próximo presidente, ¿no? Manuel Bazán Macedo envía saludos. Bueno, la gente está en vivo conectada diciendo pues que coincide en lo que estás diciendo. La gente tiene miedo de decir en voz alta la verdad, compartir sus sentimientos. Tú dices que no eres un demócrata, pero pareces más demócrata que los que dicen que lo son. No, yo nunca he sido un demócrata, si no tendría que arrepentirme de ello. Porque la democracia es una dictadura solapada. Por ejemplo, mira, en una reunión de demócratas, al final el líder tiene que tomar una decisión solo, no, tiene que consultar con la gente. Entonces, a votación, dicen, ya, y gana la mayoría, ¿correcto? Esa es una dictadura de la mayoría sobre la minoría. Y si la minoría tenía razón, entonces, ¿cómo hacemos eso? A ver, y por eso hay migración de organización a organización, pues. Por eso que las iglesias tienen menos gente cada día. Entonces, Pero es que la democracia no significa tener la razón. Por eso que nos va tan bien como nos va. Porque la democracia es la voluntad de la mayoría. es una dictadura solapada. No, Tú lo acabas de decir, es la voluntad de la mayoría. ¿Y la minoría qué? es que muy probablemente la mayoría no tenga la razón. Por eso es que dicen que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. Pues ¿No? yo prefiero ser libertario, ser un demócrata. Yo prefiero ser dictador. ¿O no? Yo no. Yo prefiero ser dictador. Porque si yo tuviera que ser democrático, ¿no? en la empresa que yo lidero, que yo gerencio, entonces yo tendría que pedir que mis empleados voten, ¿no? Mi voto sería uno y el de mis empleados sería la mayoría. Entonces yo sé hacia dónde debemos ir, por qué debemos ir y cómo debemos hacerlo. Sí. Mira, no recuerdo muy bien en qué universidad fue, pero un alumno me preguntó eso cuando yo estaba en una conferencia sobre metodología de gestión. Y yo le dije, que yo sepa, solamente hay 3 tipos de líderes en el mundo. El dictador, que hace lo que le da la gana, y nadie lo puede parar porque tiene el poder absoluto. Y el segundo es el tipo dirigente, que es el que es elegido realmente por la gente, ¿no? Y lo dije, pero existe el otro tipo de líder, que es el representativo. Es decir, el que consulta con la gente, pero solamente hace uso de su liderazgo cuando está en juego los principios o la felicidad de la gente, o la seguridad de las personas. Pues yo no soy dictador, ni tampoco soy dirigente, soy representativo. Si yo soy elegido presidente, en primer lugar yo no voy a cobrar sueldo. Y si cobro un sueldo, sería un sueldo mínimo. No lo sé. Yo no le puedo quitar dinero a una persona para pagar mi sueldo cuando de repente no está de acuerdo conmigo. ¿Yo cómo voy a saber si la persona que me paga mi sueldo está de acuerdo conmigo? No lo sé. No tengo cómo, el Estado no sabe, no tiene cómo saberlo porque no tiene cálculo económico, repito. Entonces, no podemos estar de gobierno en gobierno robándole a la gente mediante impuestos confiscatorios. ¿Los impuestos qué son? Le quitas a uno, te lo apropias de ese dinero, sin contrato, pues yo digo que es confiscatorio. Pero el pacto social no es... Eso te lo explico ahorita. El pacto social no es natural al momento de que naces en el Perú. O sea, el premio por nacer en el Perú es ser parte de este pacto social donde tú aceptas todo lo que el Estado dice. ¿En dónde está tu firma en ese pacto social? Es que cuando nazco... Nadie ha firmado eso. Cuando nazco, pues obviamente todavía no tengo derecho a firmar. Pero sin embargo, cuando creces tienes derecho a opinar y saber qué es lo que estás haciendo con tu vida, ¿no? Pero el Estado no te permite esa libertad. Bueno, en realidad no sé si tienes derecho a saber qué haces con tu vida, porque tu vida no te pertenece, ya que tu vida está totalmente condicionada a la realidad, a la circunstancia, a la desigualdad ficticia, ¿no? O real, la desigualdad que es lo más real que puede haber, y también a la intolerancia, ¿no? O sea, vivimos una ficción. Yo le llamaría una ficción democrática, ¿no? O sea, la democracia termina siendo el gobierno de la mayoría, pero no el gobierno de los más sabios, ¿no? Entonces, no necesariamente la mayoría tiene la razón, aunque en algún aforismo romano decía la voz del pueblo es la voz de Dios.
la voz del pueblo termina siendo la voz de la mayoría. No necesariamente. Ahora, que es muy interesante aplicar a circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el tema de Paolo Guerrero ha sido un tema que rara vez logra el 99% de la coincidencia con todos, ¿no? Bueno, es mediático, pues. Paolo es mediático, es un ídolo del fútbol. Yo soy hincha de Paolo. Es un ídolo, Es un ídolo. es un ídolo. Es El un ídolo. Estado es diferente porque el Estado nos hace creer que es un ídolo. El Estado nos hace creer que es un semidios y tenemos que obedecerle. Por lo tanto, somos sus súbditos, somos sus esclavos. De tal manera que no existe en realidad. Y lo bueno es que Paolo entra a la cancha y mete goles, o sea, Pero, se justifica su condición. pero el Estado se autogolea, pues se hace autogoles, ¿no? El Estado. Bueno, es porque el Estado está formado de personas, tú lo has dicho bien hace un rato, ¿no? El Estado no importa ni invierte, al final el que invierte es la gente, el dinero no es del Estado, el dinero es de la gente. El Estado está formado de personas, lo acabas de decir, pero personas que nosotros no hemos elegido para que estén ahí. Se eligen un presidente cada 5 años, pero no se eligen las personas que estén en el Estado. ¿Quién los ha elegido a Y ellos? pregunto, ¿tú estás de acuerdo la elección de los jueces como en Estados Unidos? En realidad, en el sistema jurídico peruano es un sistema legalista y por eso estamos tan mal en el Perú 200 años. En cambio, si analizamos el orbe, los países se dividen en dos grupos. El primer grupo que está en su desarrollo, que justamente son los que su sistema jurídico está basado en leyes, o sea, es legalista, y por eso les va mal. En cambio, en el otro lado del orbe, vamos a ver la otra cantidad, 50% más de países, que su sistema jurídico no está basado en leyes, sino en jurisprudencia. Por lo tanto, son desarrollados. Eso que creo que demuestra claramente por qué debemos por qué debemos eliminar este sistema jurídico y cambiarlo por el common law o el derecho natural, que está basado en jurisprudencia, donde los jueces no dirimen, sino nosotros queremos proponer incluso que los jurados ciudadanos diriman y no los jueces. Ah, bueno, pues es que no sería controvertido escuchar que, imagínate, la gente sea llamada para ser jurado, ¿no? ¿A quiénes llamarían para ser jurado, ¿no? ¿No? Imagínate el escándalo de Lavallato, donde inclusive hay 18 presidentes de países involucrados, una conspiración internacional, ¿no? Y todo gracias a Donald Trump, ¿no? Porque si Estados Unidos no pregunta y no dice de quiénes son esos millones, esos capitales que vienen de América Latina, a quiénes pertenecen esos capitales y cuál es el fruto de su origen, nadie se da cuenta de que esos eran producto de la corrupción, ¿no? Porque la gente no le pide nombre y apellido a los capitales. La gente está acostumbrada a ver las cifras. La gente dice, ese es millonario. Y la gente no pregunta ni cómo lo hace, ni cuál es el negocio. Lo que pasa es que, a ver, al presidente Odebrecht se le apresa por un tema bien raro, ¿no? Porque resulta que tiene que ver con el tipo de cambio. ¿Por qué el tipo de cambio tiene que ser el dólar? ¿Por qué tiene que haber el señorío del dólar sobre las demás monedas? Cuando, por ejemplo, en el Perú, cuando estábamos, el tipo de cambio era estable, que era el oro. ¿Y por qué lo cambiamos por un sistema, por un tipo de cambio del dólar que es fluctuante, que es inestable? Porque ocurre que está digitado desde afuera. Entonces es un impuesto también adicional a los peruanos. Ahora, ¿por qué se le detecta a este presidente Odebrecht en Estados Unidos? Porque él quiso ingresar dinero que venía dinero, dólares que venían de Sudamérica. Pero ¿qué ocurre? Que al parecer los dólares de Sudamérica tienen unos dígitos distintos a los dígitos o a las claves que tiene el dólar que circula en Estados Unidos y en Canadá. Y por esa razón se le detectó, si no, no se hubiera detectado. Entonces le preguntaron, ¿y de dónde sale ese dinero? Y él tuvo que decir todo lo que sabemos actualmente, la corrupción que se destapó a raíz de esos dólares que entraron a Estados Unidos, ¿no? Y entonces algunos irónicamente dicen que Odebrecht logró el sueño de Bolívar. ¿Ah? Irónicamente, claro. ¿No? Porque, bueno, al final también son unos conquistadores de presidentes, ¿no? Sí, todos estuvieron comprometidos. Y casi todos son doctores, ¿eh?
Bueno, es que también el conocimiento no tiene nada que ver con la honestidad o la honorabilidad, ¿no? O sea, el hecho de tener un título universitario no te hace honesto ni te hace un virtuoso, ¿no? ¿No? Y que lo que haces con tu tiempo también, o sea, el mundo te genera, o sea, ¿qué cosa es el éxito? El éxito es tener una cuenta bancaria importante, el tener propiedades, eso es el éxito, ese es el éxito que nosotros hablamos. O sea, por qué Pablo Guerrero es exitoso? Porque es un buen profesional, porque es un buen deportista, o porque es millonario. Porque a veces uno se pregunta, ¿no? Yo creo que el éxito sería pues una persona que tiene libertad. La libertad de conciencia es la mayor aspiración del ser humano. Yo recuerdo una anécdota, no sé dónde la leí, esto no recuerdo, pero había un psiquiatra judío que estuvo en un campo de concentración nazi y que él veía cómo los demás eran mutilados y eran convertidos en jabones. Pero él hizo un libro, tenía una tesis que quería demostrar cuál era la última libertad humana. Y cuando ya se acabaron los demás los judíos y quedó él solo, entonces le empezaron a hacer pruebas con él, le comenzaron a cortar parte de su cuerpo, hasta que al final él perdió la lengua y no podía gritar ni hablar, pero sentía dolor. Entonces, pero sí podía pensar. Entonces él descubrió que la última libertad humana era la libertad de pensamiento o de conciencia. Bueno, pues la verdad que eh, yo digo entre mí, si es tan evidente de que las cosas no están marchando bien, ¿por qué los ciudadanos seguimos asolapando, seguimos siendo cómplices de un Estado que es totalmente deshonesto con el pueblo? Lo que pasa es que el Estado, aparte que tiene un nacimiento violento y se llama superestratificación, esta violencia la mantiene por el monopolio de la violencia en sí. O sea, ni un ciudadano puede opinar distinto al Estado porque, en primer lugar, es enseñado en la creencia que el Estado es un semidios. Hay muchos libros escritos sobre ese tema de la religión estatal. Yo, por ejemplo, estoy editando un libro este año. Quiero llamarlo el Dios que fracasó, o el Dios que fracasa cada vez que intenta ser Dios. Una cosa así. El Estado es un semidios. Lo adoramos, porque la bandera peruana, ¿qué es? Bueno, pero la bandera peruana es un símbolo de la patria, ¿no? Sí, pero Es o sea, por salud mental claro. es un trozo de tela. Que significa la historia, la tradición, que significa toda una serie de héroes, de combatientes, de luchas, de batallas para este status quo maravilloso que vivimos. Ah, claro, a eso no me refiero. Yo estoy de acuerdo con las autoridades y soy un peruano que estoy orgulloso de su tradición y todo lo que ha ocurrido en el Perú, y incluso de los incas. Yo mismo soy descendiente de los incas, ¿no? Ah, ¿de Sin qué embargo, inca? ¿De qué inca eres no descendiente? sé, no sé, ya perdí mi línea de consanguinidad, no la sé. Mi árbol genealógico no llega hasta ahí. Pero lo que sí sé es que soy descendiente de los incas, ¿no? Ahora, resulta que, como tú decías, no, en cuanto a la felicidad, tiene que ver en ser nacional de un país. ¿El término peruano a ti te hace feliz? Bueno, el término peruano me hace muy feliz, de verdad, ¿no? ¿Tú vas a Chile y te hace feliz que te digan peruano? Claro que si fuera español también sería más feliz, ¿no? No. Yo no tengo ningún problema, ¿no? O sea, es que yo tengo una idea de que en la época de virreinato, yo pienso que los peruanos que vivían en el virreinato de Lima eran felices de sentirse españoles. Y yo pienso de que las oportunidades que hubiera tenido la gente de seguir anexada a España hubieran sido muchas más de ser independientes, ¿no? ¿No? Bueno, yo no sé qué pensarían los peruanos, pero de esa época, ¿no? Pero lo que sí tengo seguro, según los estudios que se ha hecho, es que ellos querían un Estado federal. Querían No, independizarse de una opresión. Pero eso es una cosa que no tiene nada que ver con los peruanos, no peruanos,
porque es totalmente coyuntural, porque tanto en el ejército español como en el ejército peruano, o sea, habían españoles peruanos peleando para el ejército peruano, y había peruanos peleando por el ejército español. Eso no fue una matanza de peruanos contra españoles, fue una matanza de peruanos contra peruanos y de españoles contra españoles. Porque españoles querían la independencia de Perú y habían peruanos que querían que España se quede. Y cuando todo el mundo dice, han venido chilenos, argentinos, ecuatorianos a pelear por la independencia del Perú, no han venido a pelear por la independencia del Perú, han venido a pelear para que se vaya España. Porque les interesaba que España se vaya de esta parte del mundo. En realidad, ¿sabes por qué peleaban? Porque no querían pagar tributos. Y porque había una Santa Inquisición, que ahora se llama SUNAT, se ha cambiado de nombre, ¿no? O sea que peleaban para lo mismo que estamos ahorita. El Perú es un país medieval. O sea, no ha cambiado el asunto. El sistema de gobierno peruano es un sistema legalista basado en los impuestos. O sea que medieval. o sea que la SUNAT termina siendo el representante del señor feudal. Así es. Bueno, pues en entonces, la práctica. Bueno, sí. Entonces, dime, ¿qué vas a hacer con la SUNAT cuando seas presidente? No, yo con la SUNAT no hago nada. Yo elimino el Ministerio de Economía. Y con eso elimino la SUNAT. Pero ¿cómo vas a Porque hacer? la SUNAT depende del Ministerio de Economía. ¿Cómo vas a gobernar sin Ministerio de Economía? Pero el Estado no hace economía, pues. No tiene cálculo económico. Él estaría mintiendo a la gente. Yo no miento, soy cristiano. Yo no puedo mentir. Si miento, estaría engañando. Pero si desactivas el Ministerio de Economía, ¿con qué le vamos a pagar el sueldo a los maestros? El Tesoro Público. Que un contador lo haga, la Contraloría que lo haga. ¿Por qué tiene que engañarse a la gente que hay economía, que un país hace economía? Lo que hacen economía son los ciudadanos, que tienen cálculo económico, que pueden utilizar su propiedad privada. Ya basta de robos en el Perú, 200 años en lo mismo. ¿Sabes lo que ocurrió en la Revolución Francesa, la pseudo-revolución francesa, donde nace el Estado moderno? Antes de ese momento de la historia de la humanidad, los reyes cobraban 10%. Si un rey cobraba 11%, la población entraba al castillo, mataba al rey, mataba a toda su familia y colocaron otro rey que le cobre el 10% nada más. Imagínate que si eso pasaría en el Perú, el Estado peruano te quita el 50%, creo que hasta el 60% de tu dinero anualmente. Y no ahorcamos a ningún congresista. Indirectos, ¿no? Exacto, pero son impuestos de todas maneras. ¿No? Impuestos indirectos. ¿no? Los únicos que no pagan impuestos son los del Estado. Los demás todos pagamos impuestos. Hasta el niño que va a comprar, que gasta 10 céntimos un caramelo. Ese caramelo está grabado. Ese chico, ese niño, ya paga impuestos. El Estado es el informal. Nosotros los ciudadanos somos los formales. Yo pretendo formalizar este tema, eliminar la administración privada y cambiarla por una administración pública, que es lo más decente que podemos ofrecer a la población. Sí, pues, la verdad que importante es todo esto. Bueno, la verdad que yo les quiero decir a ustedes una gran noticia. Jorge Román ha venido para quedarse acá en Miraflores. Jorge va a iniciar una serie de programas acá, porque va a seguir hablando y va a seguir compartiendo, no solamente él, sino va a traer invitados que piensan igual que él, que tienen el tema claro y que con un pensamiento subversivo, porque reta al status quo, pero con un ánimo honesto, sincero, honorable, de debatir las ideas, no de imponer las ideas, sino que exponer las ideas y que la gente pueda entender y descubrir. Y yo no sé si con esto podamos tener servidores públicos más honorables, más decentes, menos ladrones, por decirlo menos, ¿no? Porque, o sea, a mí me da pena decir que queremos funcionarios no capaces. O sea, le dicen, queremos funcionarios que no roben. Pero no importa si es incapaz, pero que no robe, basta con que no robe. No, pues necesitamos que sea honesto y que también sea eficiente. Pues. ¿Por qué los gobiernos regionales están devolviendo el 60% de su presupuesto anual? Porque no tienen capacidad de gasto, no tienen capacidad de manejo, no tienen capacidad de poder ejecutar los proyectos que están aprobados. O sea, mientras el Estado necesita inversión para hacer carreteras, para hacer represas, para hacer puentes, los funcionarios terminan a fin de año devolviendo el presupuesto porque no tuvieron la capacidad de gestionar el gasto.
Es grave, ¿no? Gravísimo. O sea, lo que estoy diciendo lo voy a explicar de la siguiente manera. En su casa tienen la plata para que sus hijos vayan a estudiar, pero como no saben cómo gastarlo, al final lo devuelven y le dicen, bueno, nuestro hijo no pudo estudiar este año porque no supe dónde tuve que pagar para matricularlo en su colegio o su universidad. Eso es. O sea, tienes la plata, tienes la necesidad, pero no lo gastas. Eso se explica también de otra manera. Las regiones no tienen autonomía plena. Las regiones no pueden decidir, no tienen autonomía política, que es parte de la autonomía plena. La autonomía plena se basa en dos aspectos. La autonomía política, la toma de decisiones, y la otra, la autonomía económica, es decir, el presupuesto. Entonces, si no se tiene ambos, no se puede hacer el gasto que tú acabas de mencionar. Entonces, por eso que en el Perú, que yo sepa, se han hecho 5 o 6 revueltas populares en relación a cambiar este Estado unitario, sistema unitario de gobierno, por un sistema federal. 3 de estas rebeliones fueron en Iquitos, en Loreto, y una en Arequipa y la otra en Puno, hace poco nomás ha sido. Pero ¿qué pasa? La gente con buena intención quiere recuperar sus libertades individuales y propiedad privada, porque para esto fue la emancipación, para esto se hizo todo este gasto de armamento y vidas, mucha gente entregó sus vidas durante décadas para tener el país que tenemos. Sin embargo, en la práctica, las regiones no tienen autonomía plena. Si yo fuera presidente, le daría autonomía plena. Es más, si Arequipa quiere ser país, que lo sea. ¿Cuál es el problema? Es su plata, es su vida, es su decisión. Los arequipeños tienen la necesidad de ser libres desde hace 200 años. Igual los loretanos, ¿por qué? Porque solamente los limeños podemos ser libres. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de gobierno unitario, centralista. Un sistema federal, como proponía San Martín, era lo aconsejable en aquella época. Actualmente ya no es aconsejable porque tanto el sistema unitario de gobierno centralista como el sistema federal descentralista es igual. ¿Por qué? Porque ambos son estatistas, ambos promueven el Estado. Lo que estoy proponiendo es un sistema libertario, donde el Estado no intervenga en la economía en absoluto. O sea, eliminar la administración pública y cambiarla por una administración privada. Y que cada región sea autónoma de verdad bajo una confederación. ¿Qué vas a hacer con los corruptos? A ver, cada persona debe ser responsable de sus actos. Si no se da esa responsabilidad es porque no hay libertad en el Perú. Es más, hace un momento me acordaba que tú preguntaste sobre las cárceles. ¿Creemos que realmente las cárceles son centros de, digamos, rehabilitación? Son más bien centros de ¿Qué? ¿Capacitación? capacitación en delincuencia criminal agresiva, intensiva. De reclutamiento y de capacitación. Salen peores, además, reinciden. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque la política penitenciaria no es una política de rehabilitación, es una política de hacinamiento, es una política injusta, es una política corrupta, donde el preso le cobran todo, ¿no? Y donde el 60% de los presos no tienen sentencia, o sea, también eso es una locura, o sea, ¿para qué tienen preso gente que no tiene sentencia? O sea, cuando la electrónica, la tecnología te permite, pues, si quieres restringir a alguien, ponle un grillete electrónico, ponle un brazalete electrónico, se acabó el tema, no lo tienes que meter a la cárcel para crear una ficción totalmente inadecuada, ¿no? A ver, ¿y por qué no empezamos al revés? ¿Por qué no metemos preso al Estado? Bueno, que pues, nos roba. bueno. Entonces, que nos mantiene cautivos a 33 millones de peruanos. Bueno, yo creo que ya estás consiguiendo votantes. ¿Ya? O sea, tú ahorita dices que metes preso a todo el Estado. ¿Tú estás de acuerdo? Ya tienes un voto, ya. Ya has convencido a alguien más. Bueno, Jorge, agradecerte por estar acá en Radio Miraflores. Espero que te haya gustado la cabina. Sí, Está sí. diferente a la otra que teníamos. ¿Esta va a ser mi cabina? ¿No? Esta va a ser tu cabina, claro que sí. ¿Te gusta? Sí, sí, me gusta. ¿No? Claro que sí. Bueno, pues Sobre todo el lema que dice, somos los mismos, pero mejores. siempre, siempre.
Siempre. Entonces, bueno, pues Jorge promete ser controvertido y lo más importante es que promete ser honesto y sincero con la gente, aunque no le guste a veces a la gente escuchar estas cosas. Estas cosas a veces nos abren la mente y nos hace entender por qué no está funcionando el sistema y por qué el sistema está totalmente corrupto, corrompido, o por qué el sistema es un sistema caduco, o por qué existe una ficción donde todo el mundo cree que debería funcionar, pero no funciona porque simplemente es una ficción inadecuada. O sea, esto es una supuesta democracia donde al final los que mantienen el status quo ni siquiera son honorables, ni siquiera son valiosos, y bueno, pues ya saben lo que sucede en ese estado. Jorge, muchas gracias por tu visita. No, Ahora, gracias. esta es tu Gracias a ti. casa, te doy la bienvenida oficial. Vas a estar acá siempre compartiendo los lunes y miércoles acá. Y bueno, pues despídete de la audiencia de Miraflores. Bueno, en primer lugar te agradezco tu tiempo y el tiempo que me has dado. Y te agradezco también hasta que el nombre que le has puesto al programa, le has puesto Perú sin impuestos. Bueno, pues es Algo que me encantó, ¿eh? el nombre del programa es solamente el partido por el cual Jorge va a llegar a la presidencia del Perú. Yo pienso que si la gente te entiende, te escucha, la gente entenderá, porque estás diciendo que vas a cerrar los ministerios, que vas a cerrar las alcaldías. La gente no puede entender. La gente no puede comprender cómo va a pasar eso. Lo único que la gente va a entender es de que vas a erradicar la burocracia dorada que hay en el Perú. Eso sí puede entender. O sea, dices, ¿para qué vamos a pagar tantos sueldos de burocracia dorada? Que esa gente vaya a trabajar en el sector privado y que produzca riqueza, que genere riqueza. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Que genere riqueza y que deje de vivir de la mamadera del Estado. Complicado, complicado. Pero si la gente lo entiende, la gente va a poder aceptar una propuesta. Y entonces, bueno, yo creo que si la gente le entiende a Antauro, yo creo que puede entender cualquier otro discurso. Bueno, yo sinceramente no le entiendo a Tauro. Bueno, pues Mató 4 policías y él está feliz. bueno, pues es que es parte del discurso controvertido. Bueno, pues y tú sabes que Antauro ya va a salir, ¿no? Sí, pues. Ya va a salir, ya va a salir Antauro y Antauro es candidato a la presidencia. Sí, ¿No, sí. lo sabe la gente? Bueno, pues Antauro va a venir acá. De todas maneras lo tendremos acá. Así. Y bueno, pues es parte de. Antes de terminar, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ves la campaña a la alcaldía de Lima? A ver. En primer lugar, debería insertarse en el debate electoral municipal que los arbitrios y el autoavalúo es un robo, para empezar. Y que los vecinos no tienen contrato con sus municipios para pagar esos impuestos, esos arbitrios y autoavalúo. Es más, ojo vecinos, mucho cuidado con los arbitrios, mucho cuidado con el autoavalúo, porque es legal, pero es inmoral, porque no hay contrato con los alcaldes, no hay contrato con los municipios. Eso es lo primerito que yo diría. Puede haber mucha gente muy bien intencionada, muchos buenos ciudadanos que yo conozco, candidatos que son excelentes personas, pero van a robar cuando sean alcaldes, porque la ley les exige que cobren arbitrios y cobren autoavalúo, cosa que es inmoral, porque no hay contrato. Bueno, Ese es el tema. Lo que yo no entiendo es cómo funciona la ley en este caso, porque te dicen que los arbitrios es una tasa, o sea que tú tienes que pagar el servicio que te dan, pero no entiendo cómo hacen el cálculo, porque tu casa puede ser de 1000 metros cuadrados y viven 2 personas, y la otra casa puede ser de 50 metros cuadrados y viven 30 familias. O sea, ¿y qué cosa? ¿Cómo equiparan quién hace más basura, quién genera más basura, quiénes generan menos recursos, menos gastos? No lo entiendo, de verdad. No sé cómo se hace el cálculo de la tasa, pero yo creo que realmente es más un impuesto, más una contribución que una tasa, ¿no? Bueno, pues yo lo que le estaba preguntando a Jorge era quién era su candidato para la alcaldía de Lima, pero yo me he dado cuenta que ninguno es su candidato. Mi candidato sería un peruano que me proponga que no me va a cobrar arbitrios y autoavalúo. Qué interesante.
como siempre, creando polémica, totalmente subversivo, Jorge. Bueno, pues en el buen sentido de la palabra, gracias Jorge, la verdad que es un placer, una delicia poder conversar contigo, una persona que sabe claramente qué está pasando en el Perú y sabe claramente que no puede haber un cambio radical de la noche a la mañana si la gente no cambia primero, si la gente no se instruye, no se educa. La ignorancia es parte fundamental de este status quo. La ignorancia es la cómplice de lo que nos toca vivir en este momento y más bien es por eso que a veces tenemos que entender de que nuestra guerra es contra la ignorancia que vive en nuestro país, porque el pueblo ignorante sigue votando y piensa que si la mayoría vota está bien, cuando a veces la mayoría suele equivocarse porque no tiene toda la información completa para tomar una decisión. Muchas gracias Jorge, gracias amigos de Radio Miraflores y ya saben ya, Jorge viene a instalarse acá con un programa totalmente diferente, Perú sin impuestos, yo creo que a todo el mundo le encanta. Gracias, nos vemos.